Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es María Elena Genis y traigo un documento de estudio para nuestro círculo, titulado Antecedentes y momentos socioeconómicos que le toca vivir al caudillo y jefe de la Guerra de Independencia, don Miguel Hidalgo y Costilla. Hablar de Miguel Hidalgo y Costilla, caudillo y jefe de la Guerra de Independencia, nos obliga a dar un vistazo del momento histórico que vive la Nueva España. De no hacerlo, dejaríamos de lado momentos determinantes que impulsan al gran caudillo a tomar la decisión, junto con otros, de lanzarse a romper y encabezar el proceso de independencia. No fue ni por inspiración divina, ni mucho menos por casualidad, ni por ser un cura revoltoso, sino que situaciones concretas y materiales a lo largo de su vida e historia, su formación y su gran capacidad analítica ante las injusticias imperantes del momento, lo que hacen decidirse a tomar las armas y encabezar el movimiento independentista de nuestra nación. La última Nueva España. Al comenzar el siglo XIX, las condiciones sociales y económicas de la Nueva España presentaban fuertes contrastes. Con más de 5 millones de habitantes, solo unas cuantas familias se contaban entre las más acaudaladas del mundo. Ciertas regiones, como la Intendencia, así se le nombraba a los hoy estados, de Guanajuato, contribuían de modo decisivo a la economía mundial, aunque en muchas otras las formas de producción apenas habían cambiado en los últimos siglos. Las reformas borbónicas beneficiaron a algunos sectores sociales, pero aumentaron la presión fiscal a un nivel más alto que en otros países. Los cambios administrativos aplicados por la monarquía española afectaron de manera diferenciada a aquellas sociedades compuestas mayoritariamente por indígenas y mestizos, sobre los que se hallaba una minoría de españoles, tanto europeos como americanos. La generalidad de la población era menos de 25 años. La mayoría se asentaba en la Intendencia de México y en menor proporción en la de Guadalajara. Como ocurría de tiempos inmemoriales, la agricultura era en su mayor parte de subsistencia. Los bienes de la tierra se generaban en propiedades comunales de los pueblos, tierras de grandes terratenientes, arrendadas a rancheros y en menor medida de pequeños propietarios. El crecimiento demográfico de finales de siglo creó presiones sobre las tierras más productivas, lo que junto con los cambios económicos enfrentó a la población indígena con la necesidad de mantener su subsistencia, cultura y tradiciones frente a la cultura de una corona más preocupada por obtener recursos que en proteger a los sectores desposeídos de su virreinato más rico. No obstante, los pueblos de indios gozaban de algunos privilegios legales, de los que carecían en creciente número de mestizos pobres, sobre quienes pesaban altas cargas fiscales y dificultades para ocupar oficios estables. Resulta imposible hacer una clasificación por clase de los diversos sectores sociales novohispanos. Por encima de los más pobres había curas, pequeños comerciantes, arrieros, artesanos, profesionistas, los miembros más acomodados de los pueblos indios, pequeños propietarios rurales, medieros y arrendatarios, personas que podían progresar, pero eran muy vulnerables a las crisis económica y agrícola, lo mismo que a las decisiones de las autoridades. En cambio, las familias más prósperas estaban mejor preparadas para las contingencias de la política y la economía. Unidos por relaciones de parentesco y negocios, los grandes comerciantes, los mineros y latifundistas aprovechaban las oportunidades de enriquecimiento del orden colonial. Los integrantes de los consulados o del Tribunal de Minería fueron de los más grandes prestamistas internos de la corona. La relación que entablaron con funcionarios reales les permitieron incrementar sus privilegios y fortunas. Pese al incremento de las recaudaciones,
Las necesidades de la monarquía española eran mayores. En 1803 se firmó un tratado con Francia a la que se entregarían 6 millones de libras mensuales. Se comprometió a las tesorerías americanas y en concreto a la de México a pagar directamente a los acreedores extranjeros. Un año después, el decreto de consolidación de vales reales exigió a la Iglesia y a su juzgado de capellanías y obras pías se cobraran los capitales que tenían prestados para enviarlos a la metrópoli. Muchos pequeños propietarios llegaron a perder sus propiedades o, en el mejor de los casos, como le sucedió a Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, a tratar de sobrevivir sin posibilidades de crédito. Numerosas representaciones de corporaciones y productores solicitaron sin éxito que el decreto no se aplicara. Los habitantes de la Nueva España dejaron de estar en condiciones de enfrentar adversidades como la sequía de 1803 en Yucatán o la iniciada en 1808 en el centro del virreinato. En 1810, los productores requerían un auxilio crediticio que ya no funcionaba. Al impacto de la elevación de los precios de los alimentos ocasionado por la crisis agrícola y el acaparamiento de granos, se sumó el repudio por la forma como se aplicó la consolidación y la extracción de recursos que en buena medida iban a dar a manos de acreedores extranjeros. Ante tal situación se cae en una crisis de legitimidad. Muchos de los agravios mencionados no eran nuevos ni se pueden considerar causas de la rebelión que estalló en 1810, pero sí contribuyen a explicar las características de la respuesta novohispana a la crisis política que se presentó en la metrópoli con la invasión napoleónica. El deterioro de las condiciones económicas de la mayoría de la población empezó a considerarse peligroso. Según data en el memorial de 1804 del obispo de Valladolid, Antonio de San Miguel, quien proponía varias reformas legales y sociales para evitar una conmoción. Algo parecido se puede decir del estado de la opinión. El público discutía siempre los asuntos del día. Tampoco era extraño que las noticias de la metrópoli y el mundo ocasionaran rumores. En diversos espacios, parques y pulquerías, conventos y corporaciones, la gente oía y expresaba sus opiniones. En la última década del siglo XVIII se incrementó el número de noticias, algunas muy alarmantes, como las que llegaban de Francia. Los rumores también aumentaron y las autoridades ya no fueron tan tolerantes. Muy pronto empezaron a haber muestras de sedición en los pasquines, opiniones y redes de correspondencia que antes no llamaban la atención. Al comienzo del siglo XIX, amplios sectores de la población novohispana compartían la paranoia de las autoridades en contra de franceses perniciosos, de revolucionarios potenciales y de amenazas externas. La década de 1790 fue catastrófica para la monarquía española. Los gastos militares la condujeron a una crisis generalizada. La alianza con los franceses no impidió que los británicos aumentaran su influencia en el comercio hispanoamericano y Napoleón no era confiable. Después de 2 años de paz, en 1804, se reinició el conflicto entre España y Gran Bretaña. Las consecuencias fueron muy costosas para España. En 1807, Bonaparte invade la península ibérica para someter a Portugal, tradicionalmente aliada de los británicos, y simultáneamente había entrado en contacto con los enemigos de Godoy, entre quienes se hallaban algunos de los más importantes nobles de España, reunidos alrededor del heredero del trono, Fernando de Borbón. La Gaceta de Madrid
publica al poco tiempo una carta de Carlos IV en la que informaba que había cedido a su aliado y querido amigo, el emperador de los franceses, todos sus derechos sobre España e Indias. Napoleón entrega la corona española a su hermano José Bonaparte. Las instituciones de la monarquía llamaron a la obediencia, pero la insurrección se expandió por toda la península. Los rebeldes rechazaron las cesiones por haber sido forzadas. En varias ciudades se organizaron juntas provisionales de gobierno encargadas de dirigir la resistencia y de conservar la independencia. Fernando fue proclamado rey por la mayoría de las juntas, pues lo consideraban víctima de la perfidia de Godoy. En muy poco tiempo las condiciones de España cambiaron de manera radical. El aliado se convirtió en enemigo y los británicos ahora ofrecían su ayuda. Estas transformaciones ocasionaron incertidumbre en Hispanoamérica. La Gaceta y la Correspondencia de Europa informaron del nombramiento de Murat como lugarteniente del reino, de la renuncia de Bayona y de la insurrección popular contra los franceses. El Ayuntamiento de México, en nombre de todo el reino, hizo una representación en la que exigía al virrey que no obedeciera a Murat ni reconociera la cesión de los dominios españoles a los Bonaparte. Poco después, el mismo ayuntamiento establece una junta provisional encabezada por el virrey que guardará el reino a sus legítimos monarcas. La audiencia y los consulados de México y Veracruz se opusieron. Una junta daría demasiado poder a Iturrigaray y amenazaba la frágil dependencia con respecto a la península, pues en sus manos estaría la capacidad de ratificar a los funcionarios virreinales. Las discusiones mostraron dos puntos de vista diferentes en torno al estatus de los dominios españoles en América. Mientras los integrantes del Ayuntamiento de México aseguraban que Nueva España era un reino que dependía de sus monarcas, la mayoría de los miembros de la audiencia suponía que era una colonia de Castilla. Iturrigaray fue el más beneficiado de esa reunión, pues se ratificó la lealtad a Fernando VII, pero se negó la obediencia a cualquier autoridad metropolitana. Para tranquilidad de la audiencia, antes de concluir agosto, arribaron a Nueva España dos representantes de la Junta de Sevilla, que se habían titulado gobernadores de España e Indias. Con ese carácter, buscaba apoyo y reconocimiento de los americanos y ratificaba en sus cargos a las autoridades. Todos estuvieron de acuerdo en ayudar a los patriotas que peleaban en contra del ejército imperial francés, pero algunos rechazaron el reconocimiento a una junta que pretendía tener autoridad en todos los dominios de la monarquía, solo porque así lo había proclamado. Para los defensores del orden colonial, la situación se volvía intolerable, tanto por el protagonismo del virrey como por los riesgos de establecer una junta. La noche del 15 de septiembre de 1808, un grupo de hombres acaudillados por Gabriel del Yermo irrumpió en el Palacio de Gobierno. El virrey y los principales promotores de una junta fueron apresados. A la mañana siguiente, un bando proclamó que todo se había hecho en beneficio del pueblo y a su nombre. La legitimidad de las nuevas autoridades estaba en duda, pues habían destituido a un funcionario designado por el rey. No obstante, los principales tribunales y corporaciones de Nueva España se apresuraron a reconocer el nuevo orden, y lo mismo hizo la Junta de Sevilla, que a cambio recibió el reconocimiento de Garibay y los recursos enviados. La autoridad de la Junta de Sevilla para respaldar un gobierno cuyo origen era ilegal también estaba en duda.
En la propia península ibérica se criticaban esas pretensiones de supremacía. La proliferación de juntas obstaculizó la resistencia ante los franceses, por lo que se planteó la necesidad de instaurar un gobierno único. En 1809, la Junta Central convocó a los reinos americanos para que enviaran representantes. Los americanos se veían así elevados a la dignidad de hombres libres. Cada virreinato o capitanía designaría un vocal elegido mediante procedimiento complejo. Los consejos de las capitales de provincia elegirían 3 nombres de patricios, es decir, de naturales destacados del lugar, que se sortearían. Los ganadores conformarían una lista de la que el ayuntamiento de la sede de gobierno virreinal o de capitanía seleccionaría al vocal para ir a la Junta Central. El proceso en Nueva España se llevó a cabo con pocas irregularidades, salvo que la mayoría de los elegidos en las intendencias eran de origen peninsular. La decisión de incluir representantes a los dominios americanos en los órganos de gobierno de la monarquía española generó simpatía entre los criollos de las principales ciudades de Nueva España, interesados en participar en la solución de la crisis política y en tener mayor presencia en las instituciones locales y provinciales. En 1809, un pasquín llamaba a los americanos a proclamar la independencia para conservar el reino al legítimo monarca. El grupo es descubierto en Valladolid antes de finalizar el año. En las reuniones que se realizaban en la casa de José María Obeso, participaban algunos oficiales criollos, entre quienes se incluía José Izazaga y Mariano Michelena. Fueron acusados de promover la independencia y de instar a los barrios indígenas de la ciudad a rebelarse con la promesa de la abolición del tributo. El temor a caer en manos de Napoleón se expandió gracias a rumores y al propio discurso de las autoridades. En las declaraciones de las personas que en esos tiempos fueron acusadas de conspiradores, siempre se aludía a que su verdadero interés era evitar que el reino cayera en manos de una potencia extranjera. En septiembre de 1810 fue descubierta en el Bajío otra red de descontentos, quienes participaban en reuniones de la casa de José Ortiz y José Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro. El notable número de oficiales criollos alertó a las autoridades. Ignacio Allende, Juan e Ignacio Aldama y Mariano Abasolo servían en diversos regimientos. El párroco de Dolores, Miguel Hidalgo, también se hallaba involucrado. La mañana del 16 de septiembre, 2 días después de que Francisco Javier Venegas se hiciera cargo del virreinato, Hidalgo convocó a sus feligreses en defensa del reino que los gachupines querían entregar a los franceses en contra de la opresión y de los tributos. En pocas semanas, la insurrección se extendió. Bueno, compañeros, con esto damos por concluida la lectura de este documento. Se los vamos a mandar también en PDF para que lo puedan leer. Y pues espero que sigamos viéndonos.